Devil May Cry Tate no Yusa capítulo 3. Tierra de Lobos parte 3. Les diré una cosa, malditos, yo seré el que ataque primero. Diciendo esto, Nero apretó el gatillo, disparando hacia el primer lobo, comenzando una batalla que derramará sangre. La bala en sí no sería lo suficiente para hacerle gran daño a la criatura, sin embargo, bien dirigida haría su trabajo. El disparo fue apuntado precisamente hacia el ojo del lobo, que al recibirlo dio un grito de dolor, retrocediendo un par de pasos mientras sacudía su cabeza al sentir el ardor de su globo ocular explotar. Con eso hecho, Nero volteó concentrándose en el segundo lobo, que arremetió violentamente buscando volcar la caravana para dejarlos vulnerables. Extendió su débil Bringer colocando la extensión del brazo demoníaco en la quijada del animal deteniéndolo, pero este con gran fuerza siguió avanzando acortando distancia. ¡Hijo de perra! Nero tuvo que apresurarse para posicionarse mejor sobre el borde de la jaula de esclavos, extendiendo los brazos para detener las enormes fauces del lobo, sujetándolo de los colmillos, comenzando un forcejeo en el que el cazademonios con fuerza hacía retroceder de a poco al animal. Los niños debajo gritaban llenos de terror mientras cubrían sus ojos esperando lo peor, viendo la boca del lobo cerca, llegando a ellos el olor a sangre y el calor del aliento del gigante animal. No en mi turno. Diciendo esto y aplicando bastante fuerza, Nero movió el hocico del animal hacia un lado, desbalanceándolo levemente para después con fuerza lograr elevar un poco al gigante animal, arrojándolo y estrellándolo contra la pared de rocas que tembló por el impacto. La criatura dejó salir un gruñido de molestia antes de plantar las patas listo para reincorporarse olfateando un combustible, siendo esto el peli blanco girando la empuñadura de Red Queen activando el exit para llenar la hoja de fuego pensando en calcinar al canino. Aquí tengo tu medicina, perro apestoso. Diciendo esto, Nero saltó hacia el lobo, que respondió avanzando mientras abría sus fauces para intentar matarlo de un mordisco. El cazademonios acomodó su espada, girando la empuñadura una vez más, aprovechando la velocidad extra que le daba el mecanismo para adelantarse, acertando un tajo horizontal justo en la boca, arrancándole parte de la mandíbula inferior y con ello dejándolo tendido. El lobo hizo sonidos de agonía, retorciéndose antes que Nero acomodara su gran espada y la clavara justo por dentro de la boca del lobo, sintiendo como esta traspasó hasta un punto donde el animal dejó de moverse. Nero respiró pesadamente antes de voltear y poner su brazo demoníaco a modo de escudo, sintiendo el ataque de las garras del lobo restante. El ataque acertó y aunque el peli blanco logró cubrir gran parte de su cuerpo con el brazo demoníaco por la fuerza del mismo, Nero tuvo que plantar los pies fuerte para no salir disparado hacia atrás. Parte de su abrigo fue rasgado y una cortada apareció en su mejilla, dando paso a un delgado hilo de sangre. ¡Cuidado! Gritaron los niños viendo al otro lobo atacar de nuevo. El animal alzó ambas patas frontales buscando pisotear al cazademonios, este dio un giro esquivando las patas del animal que hicieron retumbar el suelo por su impacto. El cazademonios reacomodó su postura observando a Red Queen clavada incómodamente en el cuerpo muerto del otro lobo. Para llegar a ella debería pasar a través del lobo restante, pero al hacerlo dejaría indefensa la caravana. Aunque eso no sería necesario. El lobo restante rugió mostrando sus colmillos acomodándose para embestir. Nero bajó un momento la vista observando a Blue Rose. Un disparo preciso como el primero sería ideal, pero en esta situación y sin saber qué había adelante lo mejor era guardar munición. Ven aquí, cachorrito, vamos a jugar, decía el peli blanco haciendo una señal con su mano para atraerlo. El enorme canino gruñó mostrando los colmillos, alzando su lomo para aparentar ser más grande, aunque al ya ser tan grande no hacía gran diferencia. Nero alzaba su brazo demoníaco por encima de su cabeza, concentrando energía en él mismo para hacerlo brillar intensamente. Después lo movió lentamente hacia su derecha y luego a la izquierda, dándose cuenta que el lobo seguía el brazo con la mirada. Así que ustedes siguen energía, interesante. El lobo rugió atacando, sin embargo, el peli blanco chasqueó los dedos de su mano humana activando la gema magnética de Red Queen, haciendo que ésta se desplazara increíblemente rápido a su mano. El lobo al ver a su presa armado se detuvo de golpe, pero al haber avanzado tanto, estaba en una pésima posición siendo víctima de cuando el peli blanco acomodó su cuerpo lanzando violentamente la gran espada impactando el espacio entre sus ojos, atravesando su carne hasta traspasar su cerebro y salir al otro lado de su cabeza. El animal quedó quieto unos instantes antes de dar un torpe paso hacia un lado y luego caer desplomado. La caída de la criatura hizo retumbar un poco el suelo mientras la sangre de su ser se deslizaba por el hueco en el centro de su cabeza al mismo tiempo que Nero acomodaba su postura y chasqueaba de nuevo sus dedos haciendo regresar a Red Queen con una sonrisa en su rostro.
Y así es como se hace, decía presumidamente para acomodar su espada en su espalda, alzando su mirada para ver los dos enormes cuerpos de los lobos. Los mismos comenzaban a dejar enormes rastros de sangre, sus extremidades hacían pequeños movimientos esporádicos debido al restante calor de sus músculos y nervios. Nero llevó su antebrazo a su frente, limpiando el sudor para luego verse sorprendido al ver como algo en su cintura brillaba levemente. Al bajar la vista movió su abrigo sacando un objeto muy particular, ese objeto era la campana que le había dado Hades. La campana de resonancia pequeña brilló y al Nero acercarla a los cuerpos una pequeña y casi indetectable luz salió de estos como si fuera un insecto volando introduciéndose en la campana. Campana de resonancia pequeña. Ecos de alma. 2. Poca información disponible. Vaya, esto es nuevo, dijo el cazademonios guardando la campana, dejaría ese asunto para después. Volteó la mirada observando a los pequeños semi-humanos. Estos estaban en posición fetal asustados a más no poder, sin embargo, al dejar de oír sonidos de batalla y en especial dejar de oír los ruidos de los enormes lobos, movieron sus orejas y poco a poco alzaron las cabezas mirando el panorama. ¿Están bien pequeñas ratas?, preguntó el cazademonios acercándose y poniendo sus manos en la jaula. Ellos enfocaron su vista en el peli blanco preguntándose qué había pasado. Viendo incrédulos cómo esta persona acabó con esas enormes criaturas. Les pregunté si estaban bien mocosos idiotas. Repitió Nero mirándolos con impaciencia. Los pequeños con rostros llenos de lágrimas apenas asintieron aliviando al cazademonios sabiendo que no hubo daños que lamentar. Después de eso los Zilolials también hicieron sonidos al frente teniendo la intención de ir hacia los cadáveres de los lobos, siendo impedidos por el arnés que los ataba. Nero dio una media sonrisa al verlos mientras la pequeña de nombre Windia se acercaba tímidamente desde dentro de la jaula hacia los barrotes. El cazademonios volteó su vista a ella mientras la pequeña decía. Creo que me orine un poco, dijo ella bajando las orejas avergonzada. Pues no te culpo. Señor, ¿acaso usted? ¿Usted? Ella trató de preguntar algo pero sus mismos nervios y miedo se lo impedían, sin embargo, sin duda Nero sabía a qué se refería. No te preocupes enana, tengo esto bajo control, decía señalándose de manera arrogante. Todos los niños semi-humanos lo miraron curiosos por esas declaraciones pensando que tal vez podrían salir con vida de ese lugar. Solo no hagan ruido y déjenme trabajar. Diciendo esto Nero comenzó a caminar hacia el frente de la caravana, haciendo un silbido para que las aves se acomodaran para avanzar. Antes de sacudir las riendas sacó y observó el mapa, trazando en su mente la ruta a seguir. Si bien era una ruta lineal sin opciones de perderse había varios giros y pasos por los cuales podía ser emboscado por más lobos. Los lobos al tener posesión del terreno tenían una ventaja haciendo que cada paso al frente fuera casi dirigirse a una trampa, el cazademonios debía anticiparse a esto con el propósito de conseguir ventaja posicional. Nero rasgó la parte frontal de su cabeza analizando los puntos peligrosos dándose cuenta que eran más de los que pensaba. Maldita sea, eso será demasiado complicado. Decía sabiendo que solo avanzar sería demasiado peligro, tal vez no para él pero si lo emboscaban y perdía a los Zilolials o a los esclavos todo sería en vano, necesitaría usar la cabeza para anticipar a estos animales. Pensó en varias posibilidades que no lo convencían para nada analizando opciones de ataque y defensa hasta que una idea llegó a su mente. Se bajó de la carroza principal acercándose a la jaula de esclavos, abriéndola para sorpresa de los niños. Oye niña, creo que te necesito, dijo viendo a la pequeña con orejas similares a las de un perro. Oyendo esto sorprendidos los niños de manera lenta voltearon sus miradas hacia la enana a la cual Nero se refería. ¿Y yo? ¿Hablas de mí?, preguntaba Windia señalándose. Sí, muévete. Pero, no, ¿cómo se supone que pueda ser de utilidad? Solo muévete. Diciendo esto la niña se puso en pie saliendo y acompañando a Nero al frente. Este la sujetó para subirla al frente junto a él antes de tomar las riendas agitándolas haciendo que los Zilolials avanzaran. Señor, disculpe señor, ¿por qué me trajo aquí? Nero dirigiendo a las aves mantuvo la vista al frente y solo le hizo una seña para que guardara silencio y luego tocó su nariz 2 veces haciendo que la niña se extrañara pero al mismo tiempo comprendiera. A lo que se refería el peli blanco era que olfateara, él necesitaba que ella olfateara. Por sus características de semi-humano su olfato estaba más desarrollado, de hecho ella fue la primera en detectar a los lobos antes incluso que los Zilolials, haciéndola comprender que debía decirle dónde atacarían. ¿Sí? Cuenta conmigo, dijo la niña mostrando un rostro lleno de valor. Bien dicho enana.
respondió Nero dando una media sonrisa mientras la niña se concentraba olfateando en toda dirección con sus orejas, esporádicamente se movían afinando también su oído. Con eso al menos ya tenía una eficiente alarma. Nero agitó las riendas haciendo que los filolías avanzaran más rápido, eso hasta que algo llamó su atención. «Alto», dijo frenando las riendas deteniendo a las aves de golpe, estas se vieron incómodas, sin embargo, no hicieron gran problema a las órdenes de su dueño temporal. ¿Qué pasa? Creo que vi algo brillante, dijo el cazademonios bajando y caminando hacia un grupo de carrozas volteadas al borde del camino. ¿Qué tenemos por acá?, dijo el peliblanco ante los ojos curiosos de Windia y los demás niños esclavos que lo miraban con curiosidad pensando qué estaba haciendo. Por la mente de los niños pasaba la duda de lo particular que era este sujeto, no tenía pinta de un traficante de esclavos, un noble o un aventurero promedio, ¿quién era? Tal vez alguien diferente para mejor, aunque sus expectativas sobre él se caerían al ver cómo sacaba una bolsa de oro de los restos. Así que eso era, un mezquino mercenario, qué decepción pensaban ellos hasta que lo vieron tirar el oro a un lado diciendo esto no sirve. ¿Qué se supone que haces? ¿Acaso eres tonto? ¿Tienes idea de cuánto dinero es eso? Cállense. Nero alzó la voz para callar a los mocosos. ¿De qué sirve esta porquería si no salimos con vida? El dinero va y viene, no lo ocupamos aquí, pero esto sí servirá. Diciendo esto con una sonrisa, Nero tomó otra cosa de entre los escombros. Esto eran botellas de vino y por su olor tenían una gran concentración de alcohol, aparte de eso tomó unas prendas tiradas partiendo la tela que funcionarían como mecheros para unos improvisados cócteles Molotov. Todos los niños ladearon sus cabezas sin comprender mientras el cazademonios les decía que era una herramienta que usaría más adelante. Él volvió a las riendas avanzando nuevamente, por alguna razón la niebla se hacía más densa conforme avanzaba. Ya vienen, son 3, uno a la derecha y los otros al frente, vienen muy rápido, dijo Windia alertando. Entendido, dijo Nero dando vuelta a la empuñadura de Red Queen llenando de fuego la hoja para prender el mechero de la primera Molotov. Sin mucho tiempo el suelo comenzó a vibrar haciendo notar que uno de los lobos estaba corriendo hacia ellos buscando embestirlos. Toma las riendas. Windia dio un grito de sorpresa al ver en sus manos las riendas, mientras el cazademonios se ponía en pie esperando el momento en que el lobo mostrará sus colmillos. Nero esperó el momento preciso en que el primer lobo apareció lanzando la molotov que entró en la boca del gigante animal haciendo que este detuviera sus pasos antes de bajar la cabeza y abrir el hocico viéndose llamas salir haciendo un sonido de molestia, aún así, pese a eso el daño no era considerable. Sin embargo, esa distracción era todo lo que el cazademonios ocupaba. Dio un ágil salto posicionándose encima de la cabeza del gigante en donde con una de sus manos se aferró fuertemente del pelaje y con la otra tiró fuerte de una de sus orejas haciendo que este hiciera un rugido de molestia tambaleándose mientras el cazademonios lo dirigía colocándolo incómodamente enfrente de la carroza de lado con un propósito específico. El gigante animal se sacudía y daba pequeños saltos tratando de quitarse al peliblanco de encima antes que los otros dos lobos que atacaban aparecieran. Ellos se vieron sorprendidos al ver a uno de los suyos interrumpiendo su embestida, dándose cuenta rápidamente del humano en su cabeza, este emitía una gran cantidad de energía demoníaca, haciéndolo algo irresistible para ellos que sin importarles nada se abalanzaron a morder sin importarle el otro miembro de su manada. Ambos intentaron atrapar con sus fauces a Nero que con un ágil movimiento al último segundo logró deslizarse de la cabeza al lomo del animal haciendo que estos mordieran al primer lobo que hizo un aullido de dolor sacudiéndose fuertemente antes de dirigir su agresiva mirada hacia los otros dos comenzando a atacarlos en venganza. Los lobos pasaron a atacarse mutuamente mientras Nero saltaba entre ellos sirviendo como cebo haciéndolos golpearse al intentar capturarlo para seguir alentando el enfrentamiento que escalaba muy rápido viéndose a los lobos morder y arrancar la carne de sus similares. El cazademonios los puso a pelear entre ellos haciéndolos causarse daño saliendo ileso y sin fatigarse, pero ya era hora de dejar de jugar con ellos. Ja ja ja, de eso estoy hablando grandísimos tontos. Diciendo esto el cazademonios dio un salto posicionándose entre los tres en donde tomó su gran espada haciendo un corte lateral activando el exid aumentando el poder y velocidad de la hoja dando un giro de 360 grados conectando a todos los lobos al mismo tiempo logrando cortarles la mitad de la boca. Los tres hicieron sonidos de dolor mientras se retorcían antes que Nero sin perder tiempo terminara el trabajo clavando a Red Queen en sus cabezas traspasándolos y con ello acabando sus vidas. Campana de resonancia pequeña. Ecos de alma. 5. Poca información disponible.
Bien, bien hecho, decía el peli blanco limpiando la sangre de su espada, sabiendo que su estrategia funcionó bien. Después de eso Nero regresó, le quitó las riendas a la niña que después de verlo actuar quedó boquiabierta. ¿Qué? Preguntó el cazademonios viendo a la niña anonadada. Nada. Respondió la niña volviendo en sí. Nero inmediatamente después tiró las riendas, dando la orden a los Filolials de avanzar. La niña no podía despegarle los ojos de encima pensando cómo era posible todo esto que veía. Esta aterrorizante niebla, esos lobos enormes y este joven que podía contra ellos haciéndolo lucir fácil. No es como que los lobos eran débiles, todo lo contrario, eran rápidos, fuertes y resistentes, pero este peli blanco era más poderoso estando por encima de ellos. ¿Acaso este hombre era un héroe legendario o alguno de los héroes de las 7 estrellas? Sea como sea, no había duda de que él era el más poderoso del lugar, o al menos eso esperaba la niña. Windia dio un suspiro mientras al avanzar se escuchaban los gritos de celebración y aliento de los demás niños esclavos celebrando la victoria desde la jaula mientras Nero les gritaba que se callaran. Ok, aquí viene la parte difícil, dijo Nero frunciendo el ceño haciendo que la niña se sorprendiera. Verás, esta parte que viene es el verdadero problema. Aquí adelante el camino se amplía, las montañas ya no están tan pegadas, dando paso a más posibilidades de emboscadas, aparte de eso hay una densa vegetación como un bosque por lo que esos malditos bichos podrían usar eso para camuflarse, el mismo olor de la naturaleza los ocultara, no pinta bien la cosa. Si no puedo olfatearlos, ¿cómo vas a saber dónde atacarán? Ante esa pregunta Nero guardó silencio, teniendo una idea algo extremista en mente. Algo se me ocurrirá, aún así. Hay algo que me preocupa todavía más. Windia tragó saliva al oírlo, por su tono de voz esto parecía ser algo difícil de manejar incluso para él. Una vez pasemos ese lugar el camino se divide, 2 rumbos a tomar, uno es un descenso donde hay un río usado normalmente para que los animales tomen agua y el segundo es un camino elevado justo por encima de este, ese es para los que no necesitan pasar por la fuente de agua. La niña rascaba la parte posterior de su cabeza oyéndolo sin entender cuál era el problema. Verás tonta, el camino de abajo es en resumidas cuentas un lugar con menos luz y una fuente de agua constante, o sea es muy probable que si estas cosas tienen una madriguera o algo así sea ahí si es así. También debería haber un alfa, o eso pienso. Nero hizo una pausa dramática antes de continuar. Por otro lado, si vamos por el camino de arriba nos pondremos a tiro, pasar por encima de esto es decirles hey vengan a comer. Nos pondríamos en mala posición dándoles toda la ventaja para facilitarles un ataque masivo, por detrás, por delante y por debajo, es una desgracia admitirlo pero estamos jodidos y eso considerando que solo sean lobos lo que nos espera, no sabemos si hay otras cosas de las cuales debamos preocuparnos. Nero terminó de hablar poniendo un rostro tenso mientras por otro lado la niña con sus ojos vidriosos comenzó a balbucear mientras lágrimas invadieron su rostro a punto de soltar un llanto. Pero antes que eso pasara Nero tapó su boca mientras paraba las riendas deteniendo a los Filolials. Las aves detuvieron sus rápidos pasos mientras hacían un pequeño rugido agachando sus cabezas en posición de ataque. Supongo que llegamos, dijo el cazademonios. Frente a él, como había dicho, las montañas se ampliaron dando paso a una meseta, en el centro de la misma estaba el camino a seguir y alrededor de este grandes árboles con densa vegetación alrededor haciendo un tipo de bosque. Y caminando por todo el lugar había caballeros esqueletos. Estos esqueletos tenían la misma altura de Nero portando un tipo de armadura, escudos y espadas haciéndolos ver como un rival verdaderamente fastidioso. Podrían haber unos 100 más o menos. Pudo ser peor, dijo Nero sabiendo que esos números serían problemáticos. Y esas cosas se ven peligrosas, dijo Windia bajando las orejas asustada. Nada que no pueda manejar, pero primero, debo ponerlos a salvo. Diciendo esto el peli blanco tomó a la niña del cuello de su camisa levantándola como si de una mascota se tratara antes de arrojarla a la jaula y cerrar la misma. Windia cayó de cabeza viéndose mareada por esto mientras los otros niños observaron al peli blanco dar un fuerte puñetazo a la montaña haciendo un pronunciado agujero en la misma. El sonido del impacto por supuesto que puso en alerta a los esqueletos que voltearon sus miradas a la nube de polvo creada comenzando a moverse hacia la misma, por suerte se movían de manera lenta. Señor. Esas cosas se están acercando señor, oiga, los niños trataban de alertar al cazademonios, viendo a los esqueletos moviéndose en su dirección, siendo solo cuestión de tiempo para que los alcanzaran, sin embargo, Nero solo seguía usando el débil bringer de su brazo demoníaco una y otra vez, tratando de darle forma y profundidad al agujero en la montaña que acababa de crear.
Creo que esto servirá, espero no se derrumbe, dijo sacudiendo sus manos viendo el espacio que hizo. Este agujero había crecido a punta de golpes, haciéndolo parecer una cueva con el espacio y profundidad perfecta para que la jaula y la carroza entraran en ella, y aun con el riesgo de que se desplomara haciendo morir a los esclavos aplastados, esta seguía siendo mejor opción que llevarlos al campo de batalla. Nero hizo un silbido haciendo que los Filolials se acercaran, luego los desenganchó sosteniendo sus cadenas y tirando con su otra mano la jaula hacia adentro seguido por el carro. Muy bien, mocosos, escuchen atentamente, es hora de dormir, este no es un espectáculo para menores. Diciendo esto desde la entrada de la cueva miró hacia el frente viendo a muchos esqueletos acercarse apuntando sus armas hacia él. Luego hizo una media sonrisa sabiendo que era hora de empezar la verdadera fiesta. Y haciendo otro silbido dio la señal de ataque soltando a los Filolials que se abalanzaron violentamente contra los esqueletos. ¡Wow! Fue la expresión de sorpresa de Nero al ver lo rápidas y ágiles que eran las aves, a pesar de ser grandes como un avestruz, eso no les impedía dar saltos y patadas, haciendo volar por los aires a los esqueletos. Eso es, chicas, sigan así. Nero alabó a sus aves sorprendiéndose al darse cuenta que serían mejores compañeras de combate de lo que pensaba. Se arremangó la manga del brazo demoníaco para luego extender su débil bringe tomando a uno de los esqueletos por la pierna, elevándolo para hacerlo girar en el aire y luego arrojarlo un poco por encima de la entrada de la cueva, haciendo que el lugar se sacudiera y cayeran un par de rocas bloqueando la entrada. Dentro los semi-humanos esclavos sentados cubrieron sus cabezas quedando en completa oscuridad esperando que los monstruos no los descubrieran. Buena suerte, señor, dijo India juntando sus manos mientras bajaba la cabeza rogando por la salud de aquel que estaba peleando por ellos. No tardó mucho para que los demás niños hicieran lo mismo sabiendo que ese extraño y malhumorado peli blanco era su única esperanza. Fuera de la cueva Nero se posiciona justo enfrente de los caballeros esqueletos que se trataban de acercar, sin embargo, eran rápidamente repelidos y eliminados por los Filolials cuya velocidad era mucho para estos enemigos. Nero, sin importarle los esqueletos, mantenía su vista en el bosque sabiendo que los grandes lobos lo usaban para esconderse esperando el momento preciso para atacar. Esperar a que lo hicieran sería darles toda la ventaja, por lo que había un plan para esto, un plan extremista más al mismo tiempo efectivo para hacerlos salir por las malas. El cazademonios dio un pesado suspiro sabiendo que las cosas se iban a calentar de más cuando prendió el mechero de otra de las Molotov arrojándolo justo al centro del bosque. Este con su sonido característico explotó comenzando a quemar las plantas de su alrededor empezando a crecer extendiendo llamas. Cómanse esto, malnacidos. De la misma forma Nero lanzó las restantes Molotov hacia diferentes puntos del bosque haciendo pequeños fuegos que rápidamente se convertirían en un incendio que consumiría toda la vegetación. Esos malditos lobos saldrían o se quemarían vivos. El fuego comenzaba a extenderse observándose en los alrededores movimientos sutiles de grandes masas desplazándose a otros puntos tratando de evitar el fuego. Subamos todavía más la temperatura, diciendo esto tomó la empuñadura de Red Queen girándola produciendo su peculiar sonido de motocicleta antes de empuñarla y comenzar a atacar a los caballeros esqueletos. Nero y los dos Filolials despedazaban sin piedad los esqueletos que no tenían ninguna oportunidad de contraatacar. Aún con sus armas, equipamiento y números eran destruidos sin complicación o piedad por el cazademonios y sus agresivas aves, sin duda cambiar la naturaleza de las nenas antes de ingresar a esta niebla había sido una gran idea, se estaban convirtiendo en buenas compañeras patea traseros. Ey, no te alejes tanto. Los Filolials por su misma agresividad impuesta avanzaban más de lo necesario queriendo atacar todo lo que veían, para evitar que se alejaran demasiado. Nero había amarrado sus cadenas a su cintura y él tiraba de las mismas haciendo a las aves frenar de golpe y retroceder. Si bien ya no estaban atados a la carroza Nero ató las cadenas a sus cuellos logrando con eso mantenerlas a raya evitando que se perdieran en la conmoción de la batalla. De la misma forma mantenía la formación protegiéndolas de los ataques por la espalda no dejándolas alejarse más de 100 metros. Con esa improvisada pero efectiva formación los tres comenzaron rápidamente a barrer con los caballeros esqueleto eliminando en poco tiempo a más de la mitad al mismo tiempo que el fuego se propagaba haciendo el ambiente más pesado a cada minuto. No solo eran las llamas y el humo presente que hacían a Nero taparse la mitad inferior del rostro para reducir respirar el monóxido de carbono. Las aves también se veían afectadas por esto estornudando constantemente o manteniendo la cabeza baja sacudiéndola. Las cosas iban bien, bastante bien de hecho, los potentes cortes de Red Queen y los combos hechos con el brazo demoníaco le daban demasiada ventaja.
Sin embargo, el verdadero reto empezaba ahora. Los gigantes lobos comenzaron a aullar mientras salían de sus escondites habiendo fallado sus intenciones de emboscar. Salieron dejando ver sus enormes cuerpos, eran más o menos 15 que se sacudían tratando de quitar restos de vegetación y cenizas que quedaron pegados a sus pelajes. Curiosamente se movían más despacio que los anteriores, es como si se vieran afectados por algo. Aún así, lo más interesante fue lo que pasó después. Una vez los lobos salían, más de uno por accidente pisaba a algún caballero esqueleto, estos seguramente los veían como pequeños e insignificantes insectos sin importancia. Lo interesante fue cómo los mismos esqueletos hacían un quejido de molestia volteándose y comenzando a atacar a los lobos. ¿Pero qué carajos? Nero se vio sorprendido por esto viendo cómo los esqueletos clavaban sus espadas en las patas de los lobos haciéndolos incomodarse. Por supuesto estos no significaban un problema para los feroces animales que pisaban fuerte para terminar de destruirlos. Uno de los lobos agachó la cabeza dando un mordisco para destruir 3 esqueletos antes de quedarse quieto viendo cómo todo su cuerpo se sacudía antes de caer muerto. Bueno, no estaría bien dejar pasar esta oportunidad, decía Nero retirando lentamente a Red Queen del espacio entre los ojos del lobo lugar en donde atacó mientras este estaba distraído con los esqueletos. El peli blanco sacudió su espada hacia un lado haciendo que la sangre del lobo se deslizara por la hoja mientras los lobos más cercanos rugieron agresivamente posicionándose para abalanzarse sobre el cazademonios. Sin embargo, la situación para ellos se complicaría ya que ellos bajaban la vista tratando de enfocar al peli blanco, pero el mismo humo que obstruía su olfato se ponía en su camino impidiéndoles observarlo plenamente. Si la niebla les servía a ellos para ocultarse, esta vez el humo estaba teniendo el efecto contrario escondiendo al cazademonios de su visión. Los lobos desconcertados miraban en todos los rincones, sacudiendo y estornudando incómodamente por el humo entrando en sus fosas nasales, al ser tan grandes estaban más expuestos al mismo, haciendo su gran tamaño una desventaja. Con su visión y su olfato interrumpidos las cosas cambiaban. Aparte de eso los molestos e irritantes caballeros esqueletos les estaban molestando haciendo poco efectivos, pero molestos ataques que interrumpían su concentración. Eso hasta que el panorama comenzó a llenarse de intensos gritos de dolor provenientes de los lobos, mientras estos caían al suelo retorciéndose de dolor. La razón era un rápido cazademonios que corría entre ellos utilizando su inmensa espada, apuntando y atacando a las articulaciones entre los huesos, haciéndolos caer sin posibilidad de ponerse en pie. Los demás gigantes caninos viendo a sus camaradas caer sin poder ver a su oponente retrocedían torpemente inclusive golpeándose entre ellos al intentar salir del rango de ataque del peli blanco, logrando apenas divisar a sus pies 2 rápidas figuras que pasaban corriendo entre ellos sin atacar. Estas figuras eran los Filolials cumpliendo un papel de distractores, haciendo a los lobos concentrar su mirada en ellos para que Nero atacara eficientemente. Los incapacitaba pero no los liquidaba, su estrategia era enfocarse en sacarlos de combate, al ser tantos era lo más lógico, sacarlos de combate lo más rápido posible y luego darles el golpe final era un plan sencillo pero eficiente. Y así los lobos sin poder responder caían uno a uno reduciendo el número de amenazas, todo iba viento en popa hasta que uno de los lobos hizo un aullido diferente al resto, dando un par de largos saltos hacia atrás junto con otros 2. Estos agacharon sus cuerpos mientras sus pelajes se erizaba juntándose en un movimiento muy particular. Nero abrió bastante los ojos poniendo atención a esta particular acción. Por suerte para él lo hizo ya que los 3 lobos coordinadamente movieron sus cuerpos sacudiendo las colas, haciendo que el pelaje erizado saliera disparado a gran velocidad. ¿Qué carajos? Gritó el cazademonios poniendo su espada al frente, recibiendo la hoja un impacto de frente de ese pelaje mandándolo disparado hacia atrás. No fue un impacto directo, aún así ese pelaje eran tan grueso como el tronco de un árbol y si a eso se le sumaba la gran velocidad en que fue arrojado daba un fuerte impacto. Nero giró en el aire para luego clavar los pies en el suelo deteniendo su retroceso, frunció el ceño al ver al menos unos 10 disparos contra él. Menuda técnica escondida tenían esos malditos. Apretó su agarre a Red Queen y con precisión saltaba esquivando los proyectiles de pelaje. Sin embargo, estos no eran solo dirigidos hacia él, los lobos disparaban en todas direcciones, arrasando con toda la fauna del lugar, con los caballeros esqueletos y hasta con los demás lobos caídos, haciendo una lluvia de peligrosos y letales proyectiles. Los árboles del lugar eran impactados destruyéndose, el suelo era agujereado creando cráteres de mediano tamaño, los caballeros esqueletos eran destruidos casi que al contacto y lo peor era ver cómo los proyectiles impactaron a los lastimados lobos que al no poder levantarse eran blancos fáciles.
Los gritos de dolor y sufrimiento de los canes eran difíciles de oír, haciendo a quien los escuchara no poder evitar imaginarse el dolor de los mismos. Los proyectiles impactaban y despedazaban el punto de contacto, haciéndoles heridas que se veían reflejadas en agujeros ensangrentados de sus cuerpos. Los que tenían más suerte eran impactados en sus cabezas, acabando sus sufrimientos, pero los que no debían sufrir ser impactados una y otra vez, hasta recibir un golpe letal o desangrarse. Nero dio un suspiro cansado al oír los sonidos de los ataques, detenerse seguidos por un tenso silencio. Alzó la mirada mirando apenas por encima del cadáver de uno de los canes muertos, que usó como escudo para refugiarse, no pudiendo encontrar con la mirada a los 3 lobos atacantes. Eso no era de sorprender, ya que la niebla y el humo del incendio provocado aún estaban presentes, dificultando la visión. Aparte de eso, casi todo el bosque estaba destruido, todo el paisaje natural estaba quemado y en ruinas, el suelo pasó de ser tierra y camino a ser un tipo de río de sangre y huesos provenientes de los lobos y los esqueletos masacrados. Nero no tenía ni idea si los Filolials estaban con vida, esperaba que sí, pero sinceramente las probabilidades estaban en contra de eso. El peli blanco quitaba el sudor de su frente, sudaba debido a que el calor por el fuego estaba llegando a niveles bastante pesados de soportar, llegando a la conclusión de que debía moverse rápido. Ok, terminemos esto. Diciendo esto dio un salto comenzando a atravesar el camino, llegando justo donde estaban los 3 restantes lobos. Aunque realmente no era así. Uno de ellos yacía muerto mientras los otros 2 devoraban su carne. ¿Qué demonios? Decía extrañado por esto, no esperaba que estas monstruosas criaturas fueran caníbales. Lo que llegaba a su mente era que tal vez quedaron sin energía y esta era su forma de reponer fuerzas. Aún así era imposible saber la verdadera razón de esto. Curiosamente, ninguno de los lobos levantaba la mirada para hacerle caso a Nero, solo continuaban su festín como si no hubiera más opción para ellos. De verdad. Me ignoran por estar comiendo, sé que tengo malos modales, pero esto es el colmo, dijo el peli blanco apuntando con Red Queen a ambos. Los lobos esta vez sí reaccionaron, rugiendo enojados mientras alzaban sus hocicos llenos de sangre y vísceras, comenzando a posicionarse frente al cazademonios en posición hostil justo antes de Raauru. Un violento ruido atravesó todo el lugar, llegando como un violento estallido a oídos de todos, cubriendo un área de al menos 5 kilómetros. Un sonido aturdidor que hizo a Nero tener que cubrir sus oídos al mismo tiempo que todo su cuerpo se sacudía, haciendo sangrar sus oídos. Maldición, ¿qué carajos es eso? Gritó Nero sintiendo un molesto zumbido en los oídos impidiéndole escuchar por unos segundos. Sin embargo, lo importante ocurría frente a él. Los 2 lobos restantes dejaron de moverse antes de comenzar a vomitar, mientras sus ojos se inyectaron de sangre antes de caer rendidos al suelo, tosiendo sus intestinos antes de desfallecer, dando un espectáculo bastante grotesco. El joven cazademonios no lograba comprender lo que sucedía. Ese poderoso rugido y la súbita e instantánea muerte de los gigantes lobos lo hicieron fruncir el ceño, pensando que su teoría de un lobo alfa podría ser la razón. No tenía ninguna prueba que sustentara esa hipótesis, pero estaba seguro que ese enorme rugido había salido de algo mucho más poderoso que estos lobos. Dio un suspiro mientras volvía a poner su gran espada en su espalda, dándose cuenta que estaba jadeando, sintiendo un cansancio y fatiga por encima de lo normal. Se dio unas palmadas en la mejilla, sabiendo que debía seguir viendo el fuego a punto de consumir toda la vegetación del área. Campana de resonancia pequeña. Ecos de alma. 39. Poca información disponible. Los restantes ecos de los lobos llegaron a la campana de resonancia, de igual forma debía dejarlo de lado. Aún con todo lo ocurrido, acababa de pasar este obstáculo, debía seguir al desvío en donde suponía estaba la madriguera o nido de esas criaturas, el corazón del problema y posiblemente el jefe final de esta brecha. Una batalla más, un rival más por derrotar. Se apresuró atravesando el resto del bosque, llegando justo a la entrada de la desviación, dándose cuenta que la niebla que estaba juntada en el descenso era de una tonalidad oscura diferente completamente al resto. El peli blanco crujió los dientes, sabiendo que esto eran malas noticias. Justo cuando iba a dar un paso al frente, un sonido familiar llegó a sus oídos. Un tímido chillido proveniente de sus aliadas. Volteó para ver a las Filolials acercarse tímidamente. «Hey, ¿están vivas? ¡Qué buena noticia!», dijo acercándose a ellas para examinarlas. Las aves agacharon sus cabezas dejándose acariciar, viéndose asustadas. Era extraño ya que aún tenían la naturaleza agresiva. Sus cuerpos tenían varias heridas menores, uno que otro corte y sus oídos sangraban. Esto se debía al rugido de hace unos momentos. No estaban en condiciones para seguir peleando, de hecho se veían extremadamente exhaustas. «Hicieron un excelente trabajo, chicas, déjenme el resto».
dijo alzando una gran piedra colocando las cadenas debajo antes de soltarla para anclar a las aves. Las mismas no hicieron nada en contra de eso, echándose al suelo cansadas. Nero asintió esperando que estuvieran bien antes de seguir su camino. Comenzó a descender siendo envuelto por la niebla oscura, sintiendo como esta al entrar en sus fosas nasales comenzó una reacción de cansancio, algo así como haber tomado un somnífero. Puso a Blue Rose al frente poniéndose en guardia esperando una nueva oleada de enemigos, cosa que nunca ocurrió. ¿En serio? Llego hasta aquí y nada de nada, dijo en vano para luego sentir un temblor a sus pies procedente de enormes pasos acercándose de manera lenta. Terminemos esto, pensó el cazademonios llevando su mano hacia la empuñadura de su espada listo para activar el exit. Los segundos pasaban de manera lenta dando paso a un suspenso palpable al sentir la proximidad de última criatura. El alfa estaba cerca de hacer su aparición. Vamos, no tengo todo el día. ¿Tiempo? ¿Mencionas un concepto como el tiempo en una situación así? ¿Pero qué? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Nero al escuchar esas palabras. No esperaba oír la voz de nadie y mucho menos que la criatura frente a él pudiera comunicarse. Creo que necesitaré una espada más grande, dijo mientras veía cómo de entre la oscura niebla una gran cabeza se asomaba. Esa cosa solo asomó la cabeza, dando con eso a entender el enorme tamaño que tenía, podía ser el doble de grande en comparación a los lobos. Y no solo eso, aparte de los enormes y filosos colmillos en su hocico, su cabeza estaba rodeada con múltiples ojos gigantes que la cubren, cada uno lleno de círculos concéntricos. Pero esto más que un lobo se asemejaba a un zorro con un pelaje de aspecto naranja, por la misma niebla oscura no se detallaba bien. Ese zorro gruñó un poco al ver al cazademonios en posición de ataque antes de olfatearlo calmándose y decir, «¿Tú no eres humano, cierto?». Esa simple pregunta hizo que Nero tragara saliva por reflejo antes de responder. Más curioso aún era que tenía una voz ligeramente femenina como si se tratara de una hembra. ¿Se supone que eso es importante? Ante esa insolente respuesta el zorro hizo un pequeño bufido antes de acercarse un poco más olfateando mejor. Esta sangre, esta sensación, es la misma de los reyes demonios, por tus venas corre un poder muy preciado, reconozco tu olor. Nero chasqueó la lengua molesto por no saber qué responderle, sabía que tenía sangre demoníaca pero que esta criatura le estuviera diciendo esto significaba que sabía algo que él no. Cuerpo, mente, voluntad y poder, parece que tienes todos los componentes de un gran guerrero, no me sorprende que hayas roto el contrato con mi anterior invocador. Ante eso el peli blanco dio una media sonrisa arrogante. Lo había olvidado, acababa de recordar a este zorro, esta criatura había sido invocada parcialmente por los sujetos que invadieron su mundo, este animal casi lo traga entero aunque pudo evitarlo. Nero giró la empuñadura de Red Queen listo para atacar. En respuesta el zorro movió sus orejas de forma espontánea antes de bajar más la cabeza y hablar. ¿Pelear? ¿Por qué pelearía contra ti? Ante esas palabras Nero trastabilló casi perdiendo el equilibrio, acabando con su idea de ataque inicial. ¿Pero qué carajo? ¿Qué sucede contigo, estúpido animal? Estamos en una pelea, criatura idiota. ¿Entiendes eso? ¿Y qué? No tengo deseos de matarte, ¿qué ganaría con eso? ¿Qué? ¿Qué ganarías dices? ¿Acaso no tienes que matarme o algo así? Nero no podía evitar tener un rostro de completa confusión, no sabía qué estaba pasando. Verás muchacho, a diferencia de otros seres hay demonios como yo que no pueden ser controlados y menos ordenados, por lo que en vez de eso solo se hacen pactos de invocación. El cazademonios ladeaba la cabeza mientras el zorro continuaba. Esos pactos significan una ganancia tanto para el invocador como para el demonio, al morir mi invocador o romper el pacto fui enviada acá. Como ves, no tengo obligación o ganancia en atacarte. A decir verdad, no esperaba esto, dijo Nero bajando los brazos para poner su espada en el suelo, rascando la parte posterior de su cabeza. A este punto ya no sabía qué hacer, este era el peor o el mejor escenario posible. ¿Te interesaría un pacto, muchachito?, preguntó el zorro sacando a Nero de sus pensamientos alzando la mirada. Como dije anteriormente, tu sangre es bastante preciada, por lo que estoy dispuesta a realizar un pacto a cambio de la misma, un ganar-ganar para ambos. ¿Qué tan tonto me crees? Tu intelecto es algo que no tienes que probarme, como demonio prefiero hacer un contrato y regresar al infierno que vagar de manera errante entre mundos. Aparte de eso, conseguir a un prospecto de rey demonio como tú es algo inesperado que no desaprovecharé. Nero frunció el ceño pensando seriamente el asunto. Con esas palabras él podía deducir un par cosas, la primera era que había roto el pacto del zorro con el invasor que lo atacó, segundo, que al romper ese pacto este superdemonio quedó en un limbo entre mundos y tercero, y lo que más le preocupaba era eso de prospecto a rey demonio. Aún así, ¿un pacto? ¿Un ganar-ganar?
Había muchas incertidumbres con respecto a eso. Recordaba la aparición de este ser en su pelea contra los invasores, solo invocaron su cabeza y esta casi lo traga entero, por poco lo logra, de hecho aún con su fuerza sobrehumana casi no la cuenta. Si tuviera ese poder, el poder de ese zorro sin duda sería útil. Por lo que Nero alzó la vista cruzando miradas con el demonio antes de decir: ¿qué tengo que hacer? Después de esa pregunta en son de afirmación el zorro movió sus fauces en algo que parecía una expresión feliz antes de decir: y así será. El zorro alzó su cabeza inclinando completamente su cuerpo, llenando sus pulmones de aire antes de hacer un gran alarido que hizo retumbar todo el lugar, mientras en un fenómeno inexplicable toda la niebla comenzó a ser tragada por el demonio zorro. Como si fuera una potente aspiradora, la niebla fue rápidamente consumida dejando ver la totalidad de su cuerpo solo por unos instantes antes de consumir completamente la niebla y luego desvanecerse. Nero cubrió su rostro con su antebrazo unos instantes antes de sentir como una gota de sangre de este demonio caía sobre su mano humana, siendo absorbida por su piel y con ello un mensaje llegó a su ser: invócame usando el conjuro que impregne en tu mente, hablaré contigo pronto. El cazademonios se dio un golpecito antes de comprender haciendo la señal del zorro con su mano aprendiendo a invocarlo. Luego dio una risita antes de dar un vistazo a su alrededor sintiendo la luz solar llegar, alzando la vista dándose cuenta que todo había terminado. El jefe final de esta brecha había desaparecido y con ello la brecha, todas las criaturas y fenómenos hechos se desvanecieron. Nero colocó sus manos en su cintura tomando aire antes de sentarse dando un gran suspiro pensando que para la siguiente no tendría tanta suerte. Un par de horas más tarde, justo al otro del área que sufrió la afectación, en la salida del camino o la entrada al mismo, se veía de forma contraria un grupo de soldados, comerciantes y campesinos observaban el lugar, no entendiendo por qué la niebla había desaparecido. Los mismos se preguntaban si era seguro entrar, después de todo el fenómeno se evaporó de repente, pero aún así sin confirmación oficial nadie lo intentaba. Miren, por allá, dijo un comerciante divisando algo a la distancia. Todos cambiaron sus miradas hacia el objetivo señalado, alzando sus armas pensando en una potencial amenaza. Se relajaron al ver dos filolials con evidentes señales de agotamiento, tirando a paso lento una carroza y una posterior jaula, todo esto siendo conducido por un peli blanco con ojeras visibles en su rostro. ¿Pero qué? Oiga. ¿Quién es usted?, preguntó sorprendido el soldado de mayor rango. ¿A ti qué te importa?, respondió Nero sin siquiera voltear continuando su camino. Este soldado intentó acercarse buscando conseguir algo de información, sin embargo, al intentar detenerlo los filolials gruñeron agresivamente intentando morderlo haciendo que este retrocediera. No haría eso de ser tú, y si idiotas, ya todo está bien, pueden seguir el camino, agradézcanlo luego. Diciendo esto sin voltear el cazademonios agitó las riendas haciendo que las aves aumentaran su velocidad tratando de llegar a su destino. No pasó mucho tiempo para que llegara a un lugar algo escondido de la ciudad, un distrito muy similar al del primer mercader con muy pequeñas diferencias, y en él había 3 personas esperando por él. 2 eran grandes matones con sus rostros tapados, y en el centro un sujeto que era completamente idéntico al otro mercader de esclavos de Melromark. Este dio una gran sonrisa al ver al peli blanco llegar con su carga. Bienvenido, joven aventurero. Bien hecho. Bien hecho. Sí, señor, dijo aplaudiendo sin parar. Nero hizo una mueca molesta al oírlo deteniendo las riendas y con eso a las aves justo delante. Sin perder tiempo los matones se acercaron abriendo la jaula para comenzar a sacar a los niños. Por suerte para ellos todos estaban profundamente dormidos. Jefe, falta una, dijo uno de los matones. Una niña hacía falta en la jaula. Espero que no la hayas perdido, dijo el mercader afilando su mirada hacia Nero. Cálmate, tonto, no estás hablando con un tipo cualquiera, sé lo que hago. Diciendo esto Nero bajó la mirada observando a la niña de nombre Windia dormida en sus piernas. Él le permitió a la pequeña Windia, que lo ayudó con su olfato, descansar un poco más cómoda. El cazademonios la tomó en sus brazos alzándola cuidadosamente antes de bajarse y ponerse frente al mercader. Este alzó una ceja manteniendo una postura firme antes de escuchar a Nero advertirle. Si me entero que algo malo le pasó a estos niños, ten por seguro que vendré por cada uno de ustedes y no les va a gustar. Con esa amenaza después de entregarlos y que los matones bajaran las cajas de carga también desacopló la jaula de la carroza principal dando media vuelta retirándose con los filolials. Uno de los matones le entregó una carta que informaba sobre el cumplimiento de su misión, esta la entregaría al primer comerciante y este le entregaría su pago. Un tiempo después, ya de noche después el cazademonios dio un gran suspiro metiéndose en las aguas termales estilo japonés pertenecientes a la posada en donde había pagado habitación para pasar la noche.
Rayos, esto se siente demasiado bien, dijo disfrutando la combinación de calidez reconfortante y sensación de alivio que penetraba sus músculos al estar en estas calientes aguas. Aparte de eso, esta posada ofrecía un pintoresco paisaje natural, lo que añadía la sensación de tranquilidad y armonía con la naturaleza. En resumen, un lugar perfecto para relajarse, y eso es exactamente lo que necesitaba el peli blanco. Estaba por anochecer, llegó al lugar esta tarde guardando a las aves en sus establos. No antes de cambiar su naturaleza de nuevo y alimentarlas, las aves cayeron dormidas poco tiempo después. Pasaría un par de horas ahí y luego a medianoche partiría de vuelta a Melromark, momento en donde habría menos personas circulando por el camino. De paso pensó en aprovechar a ver si lograba recoger alguna carga valiosa que encontrase perdida por el camino. Estaría genial si aquella bolsa de oro aún siguiera ahí. A decir verdad, estaba medio arrepentido de haberla dejado. Cerró los ojos unos instantes sintiendo ligeramente un pulso oscuro en sí, recordando la marca del zorro en su brazo. Hizo un contrato con un demonio, ¿quién lo hubiera dicho? Nero sacudió su cabeza tratando de pensar en otra cosa, durmiéndose al poco tiempo. Poco después, a pocos minutos de medianoche, se pudo ver a un peli blanco sacando a sus filolials de los establos, amarrándolos a la carroza, comenzando su camino de regreso. Como predijo, a esta hora no había nadie en las calles. El convulso momento por la reapertura del paso se había calmado, siendo él el único recorriendo el camino a Melromark. El aire es nítido y fresco, y cada respiración se siente como una pequeña nube de vapor que se disipa en el aire. El cielo está oscuro y estrellado, con la luna brillando en lo alto, proyectando su luz plateada sobre el paisaje. Esto era la calma después de la tormenta. El peli blanco alzó la mirada enfocando la luna, sintiendo que aún faltaba algo por hacer, raro de sentir realmente. Enfocó de nuevo el camino, notando algo que llamó su atención, viendo en una zanja un par de cajas de tamaño mediano cubiertas de tierra y vegetación. Raro que las pudiera ver siendo de noche y cubiertas de escombros, como sea, eso no importaba. Se acercó mientras bajaba, dándose cuenta que eran 5 cajas, abrió la primera dándose cuenta que eran finos cubiertos hechos de plata, parecía algo valioso de vender, por lo que sin perder tiempo las colocó en la parte de atrás de la carroza y continuó. Las demás las abriría al otro día, no le daba tanta curiosidad saber qué había adentro, por lo que continuó. Pasó la parte boscosa, que ahora solo era un escenario con toda su vegetación quemada, siguiendo hasta llegar más o menos a la mitad del camino de regreso. Era curioso ver cómo todos los lobos se desvanecieron hacia la nada, no dejando evidencia, siendo un completo misterio para todos en este mundo que causó este fenómeno. ¡Qué demon!, dijo Nero sintiendo un repentino calor en uno de sus bolsillos. Llevó su mano al mismo sacando la brújula de Hades, la misma por alguna razón estaba caliente, señalando hacia atrás, vibrando un poco. El cazademonios extrañado sostuvo las riendas para detener a las aves, sacudiendo la brújula pensando que la había averiado. Pero no, en realidad era algo más, dándose cuenta al comenzar a oír leves sonidos provenientes de la mercadería en la parte posterior de la carroza. Poniéndose en guardia, sacó a Blue Rose, colocando su revólver enfrente pensando que podía ser un bandido rezagado tratando de robarle. Cuidadosamente y sin hacer ruido caminó hacia atrás, observando un débil movimiento entre las cajas, estando 3 de ellas abiertas mientras alguien parecía estar escarbando en ellas. ¿Sabes? Escogiste a la peor persona para robar, sal de ahí para patearte el trasero como se debe. Los sonidos de saqueos se detuvieron, sin embargo, una voz habló de manera burlona. Oh, es una lástima, esperaba poder encontrar algo de comer, pero aquí solo hay cosas metálicas, dijo una voz femenina haciendo que Nero alzara una de sus cejas. Seguidamente la muchacha levantó su ser dejando expuesta su figura. Nero bajó su arma contemplando el espectáculo. Los hilos de luz lunar que descendieron de su cuello a su clavícula, y la ampliación hacia abajo a sus hombros, la hicieron tan hermosa como la Virgen María en una pintura, su delicadeza comparable con la de hielo derritiéndose, liso y delicado, y sobre la cabeza de la muchacha había un par de orejas animales. ¿Windia?, pensó Nero notando el parecido de la niña con esta muchacha, pero no eran la misma, esta era mayor. Parece como una chica de 15 años, de piel clara, encantadora, con ojos rojos y cabello largo de color castaño que le llega a la cintura. La muchacha gradualmente abrió su boca, cerrando sus ojos al mismo tiempo, y aulló hacia el cielo. Aulló a la luna como lo hacían los lobos salvajes antes de bajar la mirada y luego al terminar colocar sus brazos en su cintura, inclinando la mirada hacia el cazademonios y decir: ¿acaso eres mi nuevo amo?, preguntó haciendo a Nero retroceder, mostrando una incertidumbre palpable en su rostro. Hola a todos. Un cordial saludo, espero hayan disfrutado el capítulo de esta historia. Si fue así, no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones.
También recuerden estar atentos a futuras actualizaciones, con esto ayudas a hacer crecer el canal y no perderte momentos memorables por venir. Gracias y sin más que decir me despido y hasta la próxima.